estábamos revisando, de qué forma se maneja o se gestiona el control de flujo y la conexión en el caso de la capa de transporte, que ya habíamos revisado que es la que implementa lo que en la capa de enlace hemos ya entendido. Vemos aquí que el host 1 con el host 2 está comunicando y lo primero que hace es mandarle su número de secuencia. Es un número aleatorio, pero ya no tiene 3 bits como en el HDLC. Aquí maneja 16 bits, así que puede manejar un número de secuencia muy grande. Y lo que le dice, mi número de secuencia es 1000 y mi tamaño de ventana es 4000. Significa, tengo recurso, tengo buffer de 4000 bytes, sin ningún problema. Entonces, el equipo 2 responde, mi número de secuencia es 1500 y confirma que ha recibido el número de secuencia 1000. Pero la forma de hacerlo es dándole el next. Si ustedes recuerdan, ese era el campo en HDLC. El next de 1000 es 1001. Entonces le dice, confirmo que he recibido el 1000 y estoy esperando el 1001. Y también mi tamaño de ventana es 4000. Ambos tienen un buffer de ventana deslizante de 4000. Entonces el equipo 1 empieza a mandar información. Dice, mi secuencia es 1001, tu secuencia esperada es la 1501. O sea, la secuencia 1500 más 1. Y mando datos. Cuando manda el primer dato de 1000, entonces el host 2 responde, mi secuencia es 1501 y tu secuencia es 2001. Es 1001 más los 1000 que has recibido. Y también aprovecha en Piggybacket para mandarle datos. No nos va a interesar mucho esto de los datos, máximo se va a sumar a su propia secuencia. Entonces el equipo 1 manda, mi secuencia es 2001, el ACK es 2501, la confirmación de 1501 más los 1000 que está procesando, y manda 1000, otros 1000 y otros 1000, con lo que completa sus 4000 de buffer que está de alguna manera limitado, y se queda esperando. El equipo 2 dice, mi secuencia es 2501 y el ACK es 5001, 4001 más los 1000 datos. Pero anuncia algo interesante, ventana 0. Como has recibido 4000, no tiene más para procesar, solo tenía 4000. Hasta que procese, los lleve a las distintas capas, bloquea. Esta es la forma que se hace control de flujo. Entonces el equipo 1 se va a quedar esperando hasta que el equipo 2 anuncie que tiene buffer. ¿Cómo lo hace? El equipo 2, después de un tiempo, vuelve a mandar otro dato que dice secuencia 2501, ACK 5001, ventana 2000. Lo que le permite al equipo host 1 poder seguir mandando información y que sea confirmado por el equipo host 2. ¿Alguna duda de cómo funciona esto? Vamos a ver, en el caso del Wireshark, que tenemos el protocolo de transporte y los que nos interesan, los campos que nos interesan, no vamos a revisar otros campos, ¿está bien? Aquí tenemos sequence number 0. Este está mandando con sequence number 0. Y si fijan, el acknowledgement number, el ACK es 0. ¿Por qué? Este está estableciendo comunicación, no ha intercambiado nada de momento. Dice, mi número de secuencia es 0 y el número de ACK es 0. ¿Qué implica? Y mi tamaño de ventana es 65.535. ¿Qué implica que le diga ACK 0? Entonces, este le está diciendo, mi número de secuencia es 0 y tu número de secuencia no la conozco. Y mi tamaño de ventana es 65.535. El siguiente le está diciendo, mi número de secuencia es el host 2, si quieren. Mi número de secuencia es 2 y el ACK es 1, que implica, he recibido tu 0 y espero recibir el 1. Y mi tamaño de ventana es más pequeño que el tuyo, 4.380. Entonces, no importa que el primero tenga 65.535, el segundo tiene 4.380. Y cuando se llene el buffer del segundo, este le dirá tamaño de ventana más pequeño o 0 para que no pueda mandar. Vemos el siguiente y dice, mi número de secuencia es 1, tu número de secuencia es 1. ¿Qué significa? He recibido tu 0, pero
El siguiente que espero recibir es el 1. Y sigue anunciando su tamaño de ventana 65.535. Veamos cualquier otro. Aquí le está diciendo, mi número de secuencia es 3445 y el que yo he recibido de ti es el 23089, pero espero recibir el 23090. Y mi tamaño de ventanas restante es 64.659. Fíjense cómo va variando estos valores. Veamos cualquier otro. Mi número de secuencia, bueno, es mucha coincidencia, 0. Vamos a ver, uno que no sea. Mi número de secuencia es 3713. Estoy esperando de ti el 24428 y tengo ventana de 65.020. Entonces son los tres elementos que estamos revisando que nos permiten trabajar con el número de secuencia, el número de ACK o confirmación y el tamaño de ventana para el control de flujo. ¿Alguna duda al respecto? Continuamos. Vamos a suponer que este dato se pierde en el camino, el 3001. ¿Ok? Entonces, si se pierde el 3001, ¿qué va a hacer el host 2? Volvemos a mandar, vamos al principio, mi secuencia es 1000 y mi tamaño de ventana 4000. Ok, mi secuencia es 1500, tu secuencia es la 1000 y mi tamaño de ventana también es 4000. Mando el primer dato, confirmo el primer dato. Mando el segundo, mando el tercero, mando el cuarto, pero el tercero se pierde. Y el host 2 responde, secuencia 2501 ACK 3001. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo? Le está avisando que se ha perdido. ¿Ya? ¿Qué tipo de mecanismo está utilizando para pedir retransmisión? Tenemos dos mecanismos. ¿Cuáles son? Repetición selectiva. ¿Y el otro cuál es? Retroceso a N. Ya están cerca de su examen y están olvidando todo. ¿Cuál de esos dos está usando aquí? Repetición selectiva. ¿Por qué? Porque estás repitiendo el ACK perdón, el, se me olvidó. Estás repitiendo la secuencia que se ha perdido. Ok, está pidiendo la que se ha perdido, la 3001. Está bien. Es repetición selectiva, pero ¿cuál es la razón para que nos demos cuenta que es repetición selectiva? Que solo pide esa. Le llega a la 3001 y luego confirma con ACK 5001. Y debería haber confirmado, si fuese la otra, si fuese go back n, debería haber confirmado 4001. Pero confirma 5001. ¿Qué implica? Que has recibido también la otra, esta, y la está guardando. Y la única que faltaba era esta. Con eso tiene completo y está confirmando la 5001 y dice ya no tengo espacio, espera. Repetición selectiva. Podemos ver el otro caso. Aquí. Aquí pide la 3001. Le mandan la 3001. Luego pide la 4001. Le mandan la 4001. Luego dice 5001, ventana 0. ¿Qué mecanismo es? Retroceso a N. Retroceso a N, porque está pidiendo uno a uno desde la que ha fallado. Y eso es retroceso a N. Entonces podemos ver cómo se implementa esto realmente en la capa de transporte. Lo que habíamos visto en HDLC en una forma teórica. ¿Alguna duda? Aquí no necesitamos un flag que nos diga qué tipo de retransmisión estamos pidiendo. En el HDLC se acuerdan que utilizábamos tipo
en la trama de supervisión y el tipo tenía 2 bits. Si era 00, ACK, receive ready. Si era 01, era reject. Si era 10, era receive not ready. Y si era 11, era selective repeat, selective reject. Entonces, aquí estamos haciendo un reject. Reject. Y aquí estamos haciendo un selective reject. Pero no necesitamos bytes para anunciarlo. Solamente la forma en la que pedimos. ¿Está claro? Ok, si no hay dudas, está claro. Consideremos un elemento importante. ¿Cómo hace su trabajo el nivel de transporte? Y les explico algo simple. A ver, para explicarlo vamos a utilizar una ventana blanca. ¿Se puede ver mi pizarra blanca? Sí. ¿Se ve o no se ve? Ok. Aquí tengo mis capas. Claro que voy a colocar más capas de las necesarias, es decir, las que estamos trabajando. Aquí está la capa de aplicación. Aquí está la capa de transporte. Aquí está la capa de red. Aquí está la capa de enlace. Es el modelo híbrido que estamos trabajando para poder entender muchos de los conceptos, ¿verdad? Y aquí tenemos la capa física. Entonces, esta es mi maquinita que se conecta con otra maquinita bajo el paradigma cliente-servidor. Me estoy conectando a YouTube. Entonces, YouTube, al igual, el servidor en el otro lado, tiene una capa de aplicación, tiene una capa de transporte, tiene una capa de red, tiene una capa de enlace y tiene una capa física. No importa el medio, alámbrica o inalámbricamente, yo me he conectado a este equipo y estoy obteniendo el servicio. Yo tengo mi cliente, seguramente tengo un navegador, o si tengo una app, mediante mi app, me estoy conectando al servidor YouTube y estoy viendo videos. Estoy revisando los videos de la materia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Es lo que hacemos normalmente. Pero también, junto a que estoy revisando las clases, también estoy navegando o revisando mi red social. Entonces tengo Facebook. Y en Facebook, en el servidor, no importa si tengo una app o tengo un navegador, no importa, también estoy conectándome por el mismo medio físico a Facebook. Simplemente hago Alt-Tab y puedo entrar a YouTube o Facebook, o veo la pestaña del navegador. Puedo también conectarme a otra aplicación que sea a través de un cliente y no del navegador. Por ejemplo, correo electrónico. Yo tengo el Outlook, voy a suponer, para revisar mi correo electrónico. Y mi servidor de correo electrónico en el otro extremo tiene las mismas capas que mi cliente. Y también me estoy conectando a mi correo electrónico. Sí, es lo que hacemos normalmente. Y con Alt-Tab uno puede saber todo lo que está conectado. ¿Verdad? Es lo que hacemos. Eso se llama multi.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. ¿En qué momento se ha desconectado? Lamentablemente está pésimo la conexión de internet. ¿Qué es lo último que estaba explicando? con la conexión de Gmail. Mi escritorio, esta pantallita, ¿dónde está? Esta. Mija no está compartiendo pantalla. Uf, se perdió todo. Es un gran problema. Realmente no sé cómo se puede trabajar. Bueno, el lunes, miércoles y viernes, esos días estoy trabajando. ¿Se ha entendido todo? No hay que ¿Sí o se no? volvió a cortar de nuevo cuando estaba explicando que lunes, miércoles y viernes estaba. Ya, pero esta parte de la explicación, ¿se ha entendido? No, porque se cortó cuando estaba dibujando lo de Gmail. Ufa. Ya. Entonces, cada una de estos clientes, perdón, este cliente se conecta con YouTube, con Facebook, con Gmail, con email, con Gmail, con Hotmail, Yahoo, lo que sea. Fíjense que yo tengo varias cosas abiertas. Estamos en lo mismo. Aquí tengo varias cosas abiertas. ¿Cómo es posible que cada uno de estos permita conectar con un cliente sin tener que confundirse? En el lado cliente, esta app, esta capa de aplicación, no se la ve de esta manera. ¿De qué forma se la ve? Voy a borrar esto. Así. Ok. En realidad tengo mi app que está conectada a YouTube. Luego tengo mi capa de app que está conectada a Facebook. Y tengo mi capa de app que está conectada a mi correo electrónico. Entonces, es como si tuviese una instancia a través de transporte de cada una de las aplicaciones conectadas. Entonces, esta app de YouTube me permite conectarme con YouTube de manera independiente. Esta de Facebook me permite conectarme con la de Facebook de manera independiente. Y esta de email me permite conectarme a nivel de email. Esto se llama multiplexación. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí. Ok. Si yo veo esto en nuestro texto, está explicado como si fuese para niños de colegio. No es técnico. Esta es mi máquina y está conectado con correo electrónico, con chat, con web, con online, video, YouTube, y estoy transmitiendo video como yo lo estoy haciendo ahora. Y fíjense que para conectarme con el correo electrónico, el paquetito que viaja tiene una figura y un color. Aquí tiene otra figura y otro color, otra figura y otro color, otra figura y otro color. Entonces, es fácilmente entender que mi comunicación con este servidor, yo cliente, va a tener una forma de comunicarse. Una figura y un color, una figura y un color. Y si yo mando todo esto a la red por una única conexión que tengo físicamente en mi casa o aquí en la universidad, una única conexión, estoy mandando todas las figuritas y todos los colores al mismo tiempo. Y en el destino, los servidores van a poder tomar la figura que le corresponda y el color que le corresponda y comunicarse conmigo. Bastante simple. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, esta es la explicación para esto. Aquí yo tengo multiplexación. Estoy multiplexando. La capa de transporte ofrece un servicio bastante útil que se llama multiplexar. ¿Cómo se multiplexa? ¿Cómo logro que se creen distintos tipos de información hacia distintos servidores? ¿Está bien? Lo que voy a hacer, a ver, más adelante está eso, ni modo, vamos a tener que adelantarnos un poco. Aquí. Lo que voy a hacer es que la capa de red me decía que tenía un campo dirección origen, dirección destino. ¿Qué estoy aumentando la capa de transporte? Puerto origen, puerto destino.
Y la combinación de estos 4 elementos me permiten tener una identificación única. Por ejemplo, aquí mi dirección IP es única, ¿verdad? Mi máquina tiene una sola dirección IP. Esta tiene una dirección única, el servidor de YouTube. El servidor de Facebook también tiene una dirección única. El servidor de Gmail, de Hotmail, también tiene una dirección única. IPs únicos. Este IP se comunica con este IP se comunica con este IP. Pero ¿cómo puedo diferenciarlos? Mi IP va a tener un puerto. Entonces, mi conexión más puerto. Vamos a ponerlo de esa forma. Mi conexión hacia YouTube va a tener una conexión IP y puerto origen con un IP y puerto destino. Mi conexión con Facebook va a tener un IP con su propio puerto destino, un diferente puerto destino. Pero mi IP origen va a ser el mismo. Mi IP no puede cambiar. ¿Qué va a cambiar? Distinto puerto, diferente puerto, origen. Diferente puerto, origen. Entonces, si se fijan las 3 conexiones, ¿qué tienen en común? Solo mi IP origen. Todo lo demás es diferente. Pero podría ser que yo quiero conectarme, con el mismo servidor, con Facebook, pero con diferentes usuarios. Yo conozco el usuario de mis amigos, entonces me conecto 3 veces al mismo servidor. ¿Qué va a ser igual? ¿Qué sería igual en esas 3 conexiones? ¿Y qué sería diferente? Estoy creando 3 sesiones con Facebook, desde mi misma máquina. ¿Qué es igual? Nuestras IP serían las mismas, nuestros puertos serían distintos y el puerto igual de Facebook creo que sería distinto. No. Ok, tienes razón en la parte de que los puertos de origen serían diferentes. El IP origen sería el mismo. Pero ¿qué pasaría con el IP y el puerto destino? ¿Serían iguales? Serían iguales, porque Facebook no va a cambiar de puerto ni va a cambiar de IP para dar servicio. Entonces, mis 3 conexiones tendrían iguales: puerto origen, IP destino, puerto destino. Y lo único que variaría sería en puerto origen. De estos 4 elementos tiene que variar al menos uno de los campos. Uno de los campos. Y estamos dando un ejemplo donde estaría variando solo uno. Y ejemplos donde varían todos, o la mayoría. Eso se llama multiplexación. Y se maneja técnicamente de esta manera. ¿Qué le está aumentando la capa de transporte? Entonces, puerto origen, puerto destino. Y esta combinación hace que podamos manejar de esa manera. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Eso se refiere a multiplexación. A ver, ustedes pueden hacer una práctica bastante simple. Desde sus máquinas se van a conectar con distintos servidores. Van a crear una sesión de YouTube, una de Facebook, pero estamos haciendo con el mismo navegador. Entonces, pueden intentar con un segundo navegador. Pueden hacer la conexión a YouTube con Chrome, la conexión a Facebook con Edge, con Internet Explorer, con Mozilla, con Opera, con lo que sea, no importa. La de correo o cualquier otra, traten de buscar una aplicación. O sea, por ejemplo, yo tengo mi aplicación aquí. Mi aplicación aquí que es Mail. ¿Sí? Es mi aplicación. Entonces, esta aplicación no estoy utilizando web, sino es una app cliente para mi correo electrónico. Entonces, esto me está estableciendo otro tipo de comunicación. Si yo hago mi ejercicio solamente con puro web, entonces
todas van a tener estas páginas, aunque haga Facebook, YouTube, lo que sea, van a ser vía web. Es decir, están saliendo todas por puerto 80. Lo que yo quiero es que diferencien los puertos. Entonces, hagan unas 3 o 4 conexiones. Me muestran todas las aplicaciones que las tienen abiertas ustedes, me la muestran con una pantalla, y a continuación me muestran una consola que me diga el comando netstat. Y mi netstat me tiene que mostrar, ustedes tienen que identificar cuál es cada una de las conexiones. Por ejemplo, yo estoy utilizando un correo electrónico. El correo electrónico se llama IMAP, el que estoy utilizando. Entonces me estoy conectando con la 17.42.251.56 con IMAP. Y esta es mi dirección origen, con este puerto origen. ¿Cómo puedo ver qué número de puerto corresponde a IMAP? Si coloco netstat-a, me da los nombres, y -n me da los números. Entonces vamos a ir más arriba. Una es más lenta que la otra, pero aquí tengo. Me estoy conectando. TPS. Por aquí debe haber un 80. Me imagino que en algún lado me estoy conectando con 80. Creo que ninguna, todas son protegidas, son 443, ¿no? También tengo 3128, que es el proxy por el cual estoy saliendo. Entonces, en mi caso, toditas debían estar conectadas con el proxy, porque salgo a través de un proxy, y el proxy me pone este número, este puerto. Sin embargo, mi máquina está esquivando cosas y está pasando por diferentes puertos. Con los puertos no me voy a dar cuenta. Es más práctico hacerlo con los nombres. Es decir, ¿cómo sé cuál es Google? ¿Cuál es Gmail? Entonces prefiero hacer un -a. Y con -a me va a dar nombres. Y con los nombres yo puedo identificar quién es quién. ¿Está bien? Entonces me va a decir el nombre del servidor, que va a ser algo como Google. Tardando mucho. Debe ser por la conexión. ¿Todavía estoy conectado? ¿Me escuchan? Sí, Jesús. Sí, que se lo escucho. Ok, es un gran problema. Bueno, está tardando mucho. Colocan netstat-a o netstat-n. Ustedes ya ven. Aquí me está diciendo HTTPS, ¿no? Pero no me está dando el nombre. Normalmente debería aparecer el nombre. Yo quiero un nombre. Algo como esto, ¿no? Que me permite identificar quién es quién, porque aquí puedo saber el nombre. Mientras en mis conexiones no me está estableciendo el nombre. Entonces, si ustedes colocan con nombres, va a aparecer algún servidor que en algún lado aparezca como un dominio Google, Gmail o algo por el estilo, y va a ser identificable. Mientras que si colocan números, muy complicado hacerlo. Es más fácil que coloque nombres. Entonces, en mi caso, que es algo proxy, es más complicado. Les vuelvo a repetir. No les voy a mostrar exactamente lo que quisiera. Pero ustedes cuando hagan su ejercicio van a ver nombres de esta manera. Y con estos nombres es mucho más fácil de identificar quién es quién. Ahora, si no pueden identificar, identifiquen las conexiones que tengan directamente. Suponiendo, estoy conectándome con este servidor. Entonces, ¿cómo puedo saber a quién le corresponde este servidor? 172, 217, 192, 113, por ejemplo. Simplemente busco a quién le corresponde ese servidor. No sé, ¿quién es? IP, ¿no? En Google, y aquí, ¿cómo rastrear una dirección IP? Whois de LACNIC puede ser, pero no quiero de LACNIC, solamente quiero que me permita saber qué O'Toole. Sí, vamos a ver ese, por ejemplo. Se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ok. Entonces, aquí tengo que colocar el número de IP simplemente. ¿Qué número era? No sé si me va a pegar. Sí, me ha pegado. ¿Está bien? Me dice que está en Estados Unidos y corresponde a Google. Ah, entonces, este es mi Google, mi navegador Chrome que estoy revisando en este momento. Y lo tengo abierto, obviamente. Entonces, esto es otra forma de rastrear. Si es que no les da los nombres y no pueden identificar, agarran el IP y simplemente identifican. Por ejemplo, tengo un IMAP, esta.
¿no? Veamos a quién le corresponde esa. Apple. Estoy utilizando correo de Apple. Entonces me está diciendo que es mi correo y bueno, ya saben dónde está. Entonces es una forma de hacerlo a través de esto. Pero probablemente ustedes no tengan que hacer eso y les va a salir nombres largos aquí. Y van a poder identificar plenamente. Entonces, lo que quiero en su práctica es, me van a publicar los que están abiertos, todos los que están abiertos, para que identifiquen cuántas aplicaciones tienen abiertas, que sean diferentes tipos de servicios, no que sean todos web. Luego hacen netstat e identifican, esta le corresponde a tal, esta le corresponde a tal, esta le corresponde a tal. Y ahí, ¿qué tienen que ver? Estos 4 elementos que acabo de decirles. Mi IP, aquí mejor, aquí. Aquí. Y puedo identificar. Entonces, IP origen. ¿Sí? Hasta aquí, hasta el 100 es IP origen. Luego, puedo identificar puerto origen. Puedo identificar IP destino. Y aquí puedo identificar puerto destino, con nombre o con número. ¿No? Aquí están todos mis puertos destinos, diferentes puertos destinos. El IP origen tiene que ser el mismo, no podría cambiar. ¿Por qué? Porque es mi máquina. No puede cambiar. El puerto origen siempre va a cambiar, porque está conectándose a diferentes servicios y casi siempre son números aleatorios, pero números aleatorios seguidos. Tengo el 54, el 55, el 51, el 50, fíjense, 45, 46, es el orden en el que me he conectado. El IP destino tiene que cambiar, porque estoy conectándome con diferentes servidores. Si yo me conecto al mismo servidor, Facebook, 3 veces, el IP destino y el puerto destino debería ser el mismo, pero lo que va a cambiar es el puerto origen. ¿Está claro? ¿Está clara su práctica? Esto es multiplexación. Así le llamamos, multiplexación. Aquí está explicado lo más técnico posible. Entonces, esto es la multiplexación. Continuemos. Y aquí explicado con Chuis. Empezamos con los protocolos de transporte. Ya hemos visto la parte de transporte, pero un poco genérica. Ahora vamos a ver los protocolos de transporte, pero desde TCP/IP, desde Internet. Aquí tenemos el protocolo TCP y UDP, 2 protocolos que son parte de la familia TCP/IP. La capa que nos estamos trabajando en este momento está remarcada con naranja. Hemos visto el acceso a la red, aquí tenemos capa de física y capa de enlace. En estos 2 podemos tener conexiones LAN, Ethernet o conexiones WAN, PPP, o Frames Relay, ATM, o podemos manejar también en conexiones LAN, Wireless LAN. O sea, pueden ser 802.11.3, 802.11, o aquí puede ser PPP, Frames Relay, ATM o lo que sea. ¿Sí? Son conexiones LAN o WAN. Estas se conectan con la capa de red, y hemos visto que ahí tenemos un protocolo llamado IP. La capa de red se conecta con la capa de transporte, y ahí tenemos 2 protocolos, el TCP y el UDP. Hoy día vamos a empezar a revisar el TCP. El TCP es un protocolo llamado fiable. Es el que nos permite asegurar que la información llegue. El UDP es un protocolo no fiable, que nos dice, lo voy a mandar, pero si llega bien, si no llega también, no me importa. El TCP se conecta con distintos tipos de aplicaciones. Un ejemplo, es transferencia de archivos, web o correo. Muchos más, pero aquí tenemos 3 ejemplos. UDP utiliza servicios como DNS, que lo vamos a ver, y Trivial FTP, que no lo vamos a ver, pero DNS sí lo vamos a revisar. Estos también
¿Está bien? Entonces estamos manejando que TCP utiliza algunas aplicaciones utilizan TCP y algunas otras aplicaciones utilizan UDP en función del servicio que brindan. Empezamos con TCP. TCP es el acrónimo de Transmission Control Protocol, es un protocolo de control de transmisiones. Como vamos a hacer que se conecten dos máquinas, hemos dicho en la clase anterior que es una especie de peer-to-peer, par a par, un point-to-point virtual, si quieren. Ese peer-to-peer se conecta host a host con los 4 elementos combinados: dirección IP origen, puerto origen, dirección IP destino, puerto destino. Aquí tenemos un ejemplo de esta explicación, justamente, que quería darles. Tenemos la MAC origen, esta máquina, aquí arriba, esta máquina, que tiene la 192.168.1.5, se está conectando con transferencia de archivos, con un protocolo FTP a este servidor, al mismo servidor. El mismo servidor tiene web y tiene FTP. Entonces, el puerto de FTP es el puerto 21. El puerto FTP del cliente puede ser cualquiera encima de 1024. En este caso le han asignado el 1305, aleatoriamente. Si revisamos, si revisamos el paquete de información que está viajando, sabemos muy bien que vamos a capturar la trama Ethernet. Dentro de la trama Ethernet vamos a capturar la cabecera IP. Y dentro de la cabecera IP, de lo que se aumente, va a estar la cabecera de transporte. Vamos a sacar los datos más importantes, no todos los datos, lo que nos interesa. En la trama Ethernet tenemos la MAC destino y la MAC origen. Y su cola, ¿recuerdan? Los más importantes. Luego existía tipo, etc. Los más importantes. MAC origen, MAC destino, MAC origen. En ese orden, siempre el destino por delante. ¿Por qué? Porque lo primero que revisa el switch es si esta MAC corresponde trabajarla o corresponde desecharla. Luego en la cabecera IP tenemos el IP origen, es la 192.168.1.5, aquí nos dice eso. El IP destino es la 192.168.1.7. Puerto origen, 1305. Puerto destino, 21. Y los demás datos. Entonces, nuestra conectividad se va a dar por estos 4 elementos. IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Esto es lo que conoce el nivel de transporte. Pero sabemos muy bien que cuando las máquinas se conectan a nivel físico, esto no importa. Esto es lo que importa. Es por eso que aquí se está destacando eso. En el nivel de transporte esto no existe. MAC origen, MAC destino. En el nivel de Z esto no existe. ¿Dónde existe? En la capa de enlace. Pero es la que se conecta físicamente. Entonces, aquí estamos estableciendo los datos más importantes de un paquete de información. Fíjense qué diferencia, cuál es la diferencia con el mismo cliente conectado al mismo servidor, pero con otro servicio. En este caso, el servicio web. Aquí tenemos MAC origen, MAC destino, que es exactamente el mismo que el servidor. Obviamente aquí estamos pensando que la máquina cliente está conectada directamente al servidor. No ocurre así. Existen switches de por medio o routers de por medio. Si hubiese un router de por medio, ¿cuál sería la MAC destino? La del router intermedio. La del router intermedio. Pero ¿cuál sería el IP destino? La del servidor. Exactamente. No importa cuántos routers pasen, la IP destino va a ser siempre la misma, la del servidor. Pero si hay routers de por medio, la que va a variar es la MAC destino, porque va a ser salto por salto, y eso hemos visto. Entonces, la MAC origen, la MAC destino son las mismas. El IP origen es la misma, IP destino es la misma. Fíjense estos dos casos. ¿Qué está variando? El puerto origen, porque el puerto para el otro servicio es diferente, uno por encima de 1024. Y el puerto destino es el puerto 80, web. Entonces, aquí van a variar estos dos elementos. En estos 4, que son comunes, son 2 conexiones diferentes. ¿Qué está variando? Los puertos. Si tuviésemos 2 conexiones web del mismo cliente, aquí el puerto origen
y perdón, el puerto destino sería 80-80 también aquí, pero variaría el puerto origen. ¿Está claro? Esto nos permite la multiplexación, esto nos permite que cada conexión sea única y que no se confunda. Y esto es lo que aporta el nivel de transporte. ¿Estamos bien? Los puertos pueden ir entre el 0 y 65.535. Pero IANA maneja los puertos que se llaman well-known ports, los puertos bien conocidos. Y los puertos bien conocidos son los que normalmente utilizamos a menudo. 80, que vendría a ser HTTP. 443 les he mostrado, que sería HTTPS. También tenemos correo electrónico, por ejemplo, IMAP 143, lo hemos visto, ¿se acuerdan? El SMTP 25, vamos a utilizarlo. 21, transferencia de archivos. 23, Telnet. O sea, son puertos bien conocidos, puertos utilizables, que normalmente están entre el 0 y 1024. Pero también existe una diferenciación en los puertos. 0 al 1023, los primeros 1024 puertos, los well-known ports. Puertos registrados de 1024 al 49.151. ¿Qué significa? Por ejemplo, Facebook, como servidor, tiene un puerto, pero no está por debajo de 1023, porque Facebook no es un servicio de Internet, pero de la IETF, ¿entienden? No es un servicio público, es un servicio privado. YouTube también. Entonces ellos van a tener puertos registrados. Han registrado un puerto, de tal manera que la IANA los reconoce. Dice, tal puerto le corresponde a Facebook, tal puerto le corresponde a YouTube. Y los que se utilizan como dinámicos son puertos por encima del 49.152. Sin embargo, si ustedes ven mi pantalla Netstat, vamos a ver, como cliente, probablemente esté utilizando puertos registrados. Estoy desde el 58.000. Está bien, está en este rango. Mis puertos cliente. Se está respetando. Pero mi teoría me dice que estos puertos registrados podrían no respetarse y que podría aparecer aquí un 1024 como puerto cliente. Voy a tener inconvenientes si es que salgo a internet y me cruzo con estos servicios. Obviamente que sí. Entonces, por eso que los puertos dinámicos deberían partir del 49.152. Y fíjense qué es lo que está ocurriendo aquí. Voy a ver, netstat-A. No es este -N. Vamos a ver todos los puertos que yo tengo abiertos. Son 55.000, 58.000, ¿no? Podemos ver que están por encima del 49.000. Aquí hay un 62.000 ya. Tiene que llegar a 65.535. ¿Qué pasa si se acaban? Si mi máquina nunca la apago. Bueno, va a haber servicios que me desconecten, entonces se van a reutilizar puertos, sin problema. Normalmente mi máquina no la apago. Siempre la pongo en stand-by. Es por eso que los puertos están tan crecidos. Si yo reseteo mi máquina y ustedes pueden hacer la prueba, van a toparse con que sus primeros puertos van a ser 1024. Pero si hacen el trabajo cuando su máquina ya está funcionando un buen rato, los puertos van a tener un número bastante grande. ¿Está bien? Eso es curiosidad para que ustedes lo tengan. Pero aquí tenemos esta definición de puertos. Ahora bien, TCP tiene una cabecera, normalmente de 20 bytes. En esta cabecera, lo más importante que aumenta es puerto origen, puerto destino. Hemos visto ya número de secuencia, número de ACK. Aquí está en español. No es muy bueno que traduzcan los términos técnicos, pero bueno. Y otro que hemos visto es window, tamaño de ventana. Estos tres elementos ya los hemos visto. Secuencia, ACK y ventana. También se aumenta puerto origen, puerto destino y otros campos como tal. Veamos Wireshark y vamos a ver que estos campos realmente son como dice la teoría. Puerto origen, puerto destino, número de secuencia, número de ACK, tenemos longitud, aquí tenemos longitud, y longitud dice 20 bytes, tenemos flags, estos flags, aquí están, flags, que los vamos a revisar en otra parte del tema, tenemos ventana,
tenemos checksum, suma de comprobación, aquí está checksum, y un puntero urgente, urgent pointer. Y luego tenemos campos opcionales, que normalmente no los vamos a revisar. Entonces, hemos comprobado que todos estos campos existen, que están bien. Puerto origen y puerto destino, ya los hemos revisado con calma. El número de secuencia, el número de ASK, hemos visto que van junto a la tamaño de ventana, window. Checksum, obviamente, está revisando que toda la cabecera sea correcta. Y luego nos tocaría revisar los flags. En los flags tenemos una serie de elementos que nos permiten hacer las tareas principales del nivel de transporte. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco, antes de ver los flags, vamos a dejarlo para la siguiente clase, los flags, para dar con mucha más calma, cómo funciona la segmentación o la fragmentación, que habíamos hablado en el tema anterior. Hemos hablado de un término común llamado MTU, ¿recuerdan? Entonces, el MTU es la unidad máxima de transferencia y el MTU de Ethernet es 1500 bytes. Ethernet como máximo puede llevar 1500 bytes. Dentro de esto se puede manejar el MTU de IP, que tiene que ver con este mismo elemento. Va a manejar, dentro de los 1500 bytes, tienen que conservar los 20 bytes de la cabecera IP, los 20 bytes de la cabecera TCP, y solo como carga útil a Ethernet le correspondería a 1460. No puede utilizar más de 1460. Entonces, en teoría habíamos dicho que los datos de una trama Ethernet eran 1500 bytes, o el tamaño de la trama. Sin embargo, hemos visto que lo máximo que puede manejar es 1460. Y los fragmentos de tamaño, el máximo tamaño de fragmento que puede viajar en las redes que conocemos son 1500 bytes. No pueden viajar más en las redes Ethernet. Cuando viaja la información, aquí tenemos la parte de origen, los datos se dividen en segmentos, porque los datos corresponden al segmento de Facebook, otro al segmento de YouTube, otro al segmento de Gmail, como hemos visto, esas figuritas de colores, ¿se acuerdan? Entonces estos segmentos se van a originar en cierto orden. Pero cuando viaja por diferentes caminos, sabemos que se pueden fragmentar, sabemos que se pueden tomar diferentes caminos y van a llegar en distinto orden al destino. Entonces, aquí fíjense, el orden en que llega es totalmente diferente al que se origina. Pero bueno, se tiene que reordenar para volver a tomarlos. Entonces, TCP va a reordenar en el extremo los segmentos que han viajado. ¿Está bien? ¿Qué otro elemento tenemos que ver? Ya, esto ya es para nuestro siguiente tema, el día de mañana. ¿Dudas? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, una consulta. Si en la lista esta de las conexiones tenemos conexiones a direcciones IPs privadas, ¿eso es que un tercero está conectado a nuestra computadora? No debería existir privadas. Bueno, en el caso tuyo, o sea, en el caso desde tu casa, obviamente todas van a ser privadas, conectadas a direcciones IP públicas. Pero no debería existir al revés, ¿no? Que tu conexión de afuera sea una privada. No, porque el enrutador no puede enrutar direcciones privadas. Entonces no va a existir. Jamás va a existir. Otra cosa es que estés en una red local. Entonces, netstat-n, por ejemplo. Otra cosa es que estés en una conexión local. Por ejemplo, aquí... Pero si en la parte de dirección remota sale una dirección privada. Aquí puede existir, por ejemplo, aquí, fíjense, esta es una privada. ¿Se puede ver? Sí. Porque estoy dentro de mi red local, de mi red LAN. Este es el proxy. El proxy de mi red LAN está aquí en la facultad. Entonces me estoy conectando. Mi máquina, que es la punto 100, está conectándose con la punto 11. Eso es natural. En el caso de ustedes, debería aparecer la 192, tal vez 168, 101.
si es que están manejando como un elemento su NAT o su proxy. Puede ser, pero eso es simplemente antes de salir hacia afuera. Dentro de la LAN, pura privadas. La WAN, públicas. Aquí ya manejo públicas. ¿No? Pero aquí también tengo una pública. Aquí tengo otra pública. Las privadas, mientras mantengan en el LAN, va a conectar. ¿Se acuerdan cuando he hecho el ejercicio que ustedes tienen que entregar hoy día de los sockets? Estaba actuando dentro de la misma LAN como cliente y como servidor. Y en ambos lados va a aparecer direcciones privadas. Es natural. La conexión no es para el Internet, para el mundo. La conexión cliente-servidor puede ser también intranet. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Qué más? Inge, es una duda sobre la práctica para hoy. ¿Tiene que ser en una sola máquina el cliente y servidor, verdad? ¿O tiene que ser en dos máquinas distintas?